Hola muchachos del CECITEM, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a presentar el tema para protección de LED. Vamos a calcular la resistencia de protección de LED. Muy bien. Para este tema en específico voy a hacer uso de un problema. El problema es que necesito conectar un LED a una fuente de corriente directa de 20 volts. Es obvio que no lo puedo conectar directo porque se quemaría el LED, así que necesitamos ponerle una resistencia en serie que funge como protección a dicho LED. Ok, lo primero que necesitamos saber es, de acuerdo a las características de nuestro LED, es decir, tamaño, si está transparente, si no está transparente, tiene color, etcétera, etcétera, etcétera. Buscar nuestra hoja de datos o nuestra datasheet de nuestro LED. Puede funcionar también los catálogos de diferentes fabricantes o distribuidores. Muy bien, aquí como muestra tenemos uno. El LED que yo quiero conectar es un LED de 10 milímetros, es de alta luminosidad, es color verde, pero si observan en la cápsula es transparente. Según mi hoja de datos me dice que el LED verde que yo quiero conectar a los 20 volts tiene un consumo de 20 miliamperios y tiene una alimentación de 3.2 a 4 volts de corriente directa. Es decir, si yo lo conecto a 20, pues obviamente, les repito, lo voy a quemar. Entonces, ya con estos datos, con ese datasheet que ya tengo, pues ya puedo yo realizar mi circuito. Observamos que para realizar mi circuito es poner la resistencia en serie con mi LED. Este circuito tenemos aquí nuestro voltaje de 20 volts. La resistencia obviamente es la que no conocemos, es la que vamos a calcular, pero nuestra hoja de datos nos arroja que este diodo va a funcionar con 20 miliamperios a 3.2 volts. Observamos que aquí tenemos un circuito en serie. Sabemos nosotros que si queremos que en este diodo circulen 20 miliamperes y por estar en serie, sabemos que la corriente en serie por ley de Ohm va a ser la misma. Por lo tanto, en la resistencia también va a correr una corriente de 20 miliamperios. Pero el voltaje en un circuito en serie se divide y lo que pretendemos es hacer el cálculo de la resistencia para que en este diodo solamente caigan 3.2 volts y la diferencia quede pues en la resistencia. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestra ley de Ohm, ¿verdad? Que nuestra ley de Ohm me dice que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Ya comentamos que lo que pretendemos que en la resistencia el voltaje sea la diferencia del voltaje que existe entre el voltaje de LED, entre obviamente la corriente de LED, porque va a ser la corriente que va a circular por el circuito. Una vez que ya entendimos este concepto, procedemos a poner nuestros valores. Tenemos que nuestra fuente es de 20 volts, el LED consume 3.2 volts y va a circular una corriente de 20 miliamperes. Por lo tanto, el resultado de mi resistencia es de 840 ohms. Observamos que aquí ya tenemos entonces una resistencia de 840 ohms. Pero momento, este es un valor de resistencia que no es comercial. Como no es comercial, tengo la capacidad de sustituir ese valor de 840 por dos resistencias, ya sea que las coloque en serie o ya sea que las coloque en paralelo. Ese conocimiento ya lo tenemos. Por lo tanto, vamos a buscar
dos valores comerciales que en serie, es decir, primero lo voy a hacer en serie, que en serie se sumen y se aproximen a 840 ohms. Y hemos decidido poner una resistencia de 820 con una resistencia de 22 ohms, que me da un total de 842 ohms, que comparado con el valor que obtuvimos, me da un error de 0.23% de error. Es un error muy pequeño. Pero si yo no quiero hacerlo con resistencias en serie y quiero hacerlo con resistencias en paralelo, por supuesto que lo puedo hacer. Buscando dos resistencias, hemos llegado a la conclusión que con una resistencia de 1 kilo y con una resistencia de 5.6 kilo ohms, ambas en paralelo, se forma una resistencia de 848.485 ohms, que comparado con los 840 ohms tengo el error de un 1%. Y es un error muy pequeño en ambos casos para el cálculo de la resistencia en cuestión. Entonces creo que son valores muy aceptables y para que mi LED funcione de forma adecuada con las características de 20 mA y de 3.2 volts. Ok, vamos a hacer la simulación, porque esto no se puede quedar así nada más en puro cálculo. Vamos a hacer la simulación, puesto que ustedes lo van a hacer en pronto. Muy bien, observamos aquí que hemos conectado mi fuente de 20 volts a la resistencia de 840 ohms, que ya dijimos que es un valor no comercial, pero lo podemos poner en la simulación. Y al accionar nuestro circuito, observamos que en el circuito está circulando una corriente de 20 miliamperios, y midiendo el voltaje en este LED verde me está dando un voltaje de 3.12 volts. Significa que estoy dentro de los parámetros de operación del LED que estoy conectando. Pero nosotros en nuestro proto vamos a tener la necesidad de sustituir esta resistencia de 840 por su serie o por su paralelo. Para el caso de la serie, habíamos quedado que con una resistencia de 820 seriada con una de 22 me da el mismo trabajo que la de 840. Y observamos que precisamente con esas dos resistencias mi corriente es de 20.05 miliamperes y el voltaje que cae en el diodo es de 3.12 volts. Creo que llegamos al resultado correcto si deseamos usar estas dos resistencias en serie. Pero si yo decido hacerlo con su equivalente en paralelo, que habíamos quedado que era una de 1 kilo en paralelo con 5.6, al medir la corriente, esta me da de 19.92 contra los 20 miliamperes que necesitamos, o que dice mi hoja de datos de LED. Creo que es un porcentaje de error aceptable, es un porcentaje de error bueno. Y el voltaje que obtengo en mi LED es de 3.10 volts contra 3.2 que necesitamos. Creo que el porcentaje de error está más que perfecto. Entonces, muchachos, de esta manera podemos nosotros calcular la resistencia de protección de mi LED o de cualquier LED. Y si el resultado, repito, no es un valor comercial de resistencia, lo más adecuado es formar ese valor con resistencias de valores comerciales. Espero les haya quedado muy clara esa parte. Pero también dentro del cálculo de las resistencias y de los LEDs existen diversos problemas que como profesor me ha tocado ayudar a resolver, porque los alumnos hacen muchas preguntas. Voy a poner algunas cuantas de las que tengo yo aquí y quizás tú entres en este caso. Una de las preguntas que me dicen: profesor, tengo un LED pero no lo puedo hacer funcionar, y puede ser porque ese LED está quemado,
cuando lo tienes que probar primero en tu multímetro ánodo y cátodo para ver si funciona o no funciona. Pero son ciertas preguntas. La otra pregunta que me hacen muy recurrente es: profesor, tengo un LED, pero no me da ni la corriente ni el voltaje que calculé. Muy probablemente es porque estás tomando características de voltaje y de corriente de LED equivocadas, es decir, que no corresponden al modelo o al tipo de LED que tienes físicamente, y eso lo tienes que buscar bien en tu hoja de datos. La otra pregunta que me hacen: profesor, tengo un LED, aquí lo tengo en mi mano, pero primero no sé ni qué tipo de LED es decir, no saben si es LED, LED difuso, super LED, mega LED, ultra LED, no saben qué tipo de LED es. Y pues si no saben qué tipo de LED es, mucho menos sabe cuánta corriente y cuánto voltaje consume. Y todos terminan frustrados, no pueden hacer la práctica, no se puede hacer nada. Claro que sí se puede hacer, y es de manera muy fácil. Vamos a ver nuestra solución. Primero, una vez que ya analizamos las hojas de datos o los datasheets de los LED, podemos darnos cuenta que la mayoría de los LED funciona con una corriente de 20 miliamperes. Es una corriente nominal de 20 miliamperes, y lo que varía dependiendo del tipo de LED por su luminosidad, tamaño y potencia es el voltaje. Por lo tanto, pues ya tenemos una pista que son los 20 miliamperes. Otra pista que podemos saber es la física. Ver si el tamaño del LED es grande, chiquito, es decir, de 3, de 5, de 10 milímetros, o si es de otro tipo de LED, si es super LED, mega LED, ultra LED. Es unas pistas que podemos ver de acuerdo a su característica física. Bueno, ya tenemos entonces dos pistas: la corriente, que son de 20 miliamperes, y la forma física de nuestro LED. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, con esa información vamos a armar un pequeño circuito. Observen la figura. Nosotros tenemos una fuente variable. El voltaje más pequeño que me da esa fuente es de 1.2 volts, que si yo se lo conecto directo a mi LED, no lo voy a quemar. Lo que puede ocurrir es que ni siquiera encienda, porque el voltaje es demasiado pequeño para que pueda encender tu LED. Lo que le vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestro multímetro en amperímetro y lo vamos a conectar en serie. Y el paso que sigue es que esta fuente variable la vamos a ir incrementando, pero muy sutilmente, es decir, muy lento, de tal manera que cuando yo esté variando aquí, tengo que observar la lectura que me esté dando mi amperímetro, de tal suerte que tengo que cuidar de llegar muy próximo, o de ser posible, a los 20 miliamperios, que como ya lo habíamos dicho anteriormente, pues es la corriente nominal de casi cualquier LED. Entonces, yo estoy variando aquí mi fuente y voy a checar aquí que me marque la pantalla de mi multímetro en función de amperímetro los 20 miliamperios. Una vez que ya mi multímetro me marca los 20 miliamperios que tengo yo aquí, en ese momento yo ya dejo de moverle a la fuente, la dejo en estática. Lo que procede es ahora con mi multímetro medir el voltaje en los bornes de la fuente, y ese va a ser el voltaje que va a tener mi LED. Es decir, voy a tener ya los dos parámetros eléctricos nominales de mi LED: la corriente de 20 miliamperes y el voltaje del LED. Y ahora sí, con esa corriente y ese voltaje y las características físicas que mencionamos anteriormente, ya estamos totalmente listos para localizar el tipo de LED que tenemos.
En mi caso, yo aquí ya tengo una parte de mi hoja de datos. Yo me acuerdo que el tamaño de mi LED era pequeño, era de 3 milímetros, que mi encapsulado era de este color, verde normal, no más opaco, sino el verde tradicional que viene en el LED. Y checo mi tabla y efectivamente cuando movimos la fuente a 20 mA obtuvimos un voltaje muy aproximado a los 3.2 volts de operación. Y de esta manera yo puedo saber entonces como conclusión que el número de parte de mi LED es este que yo tengo aquí, que es un LED verde de cápsula tintada difusa de 3 milímetros que tiene una corriente de 20 mA y consume un voltaje entre 3.2 y 4 volts, ¿verdad? Más la información adicional que te manejan aquí. Ok, muchachos, espero con esto poder resolver sus dudas sobre el cálculo de las resistencias. Es hiperactivo, que ustedes entiendan que no es necesario utilizar potenciómetros. Con el cálculo de resistencias es más que suficiente. Bueno, muchachos, esto ha sido todo. Si te ha gustado el video, dale un like por favor y no olvides suscribirte al canal para que sigamos contribuyendo a la educación y me des motivos de subir nuevos videos. Hasta pronto. Adiós.